Buenos días, querida familia en Cristo. Los saludo con el amor del Señor, dándole gracias por este nuevo día de vida, este milagro de vida que nos da para gozarnos en su presencia y poner delante de Él todas nuestras situaciones, todas aquellas cosas que necesitamos poner delante de Él para vivir en paz, en amor y en armonía. Dándole gracias, Señor, porque tú nos permites el estudio de tu palabra. Ayer estuvimos con el tema de que según la Biblia hay 9 formas de pecar y estas 9 formas comenzaron con el pecado, o más bien la forma de palabra, que encierra muchos pecados, y este de palabra se hace a través de la mentira. Estuvimos escudriñando, dándonos cuenta de que Él nos muestra a través de la palabra cómo debemos de dejar de muchas cosas, porque nos lleva en un camino que no es el debido, el que no agrada a Dios. Y estábamos hablando sobre este pecado, esta forma de pecado en la palabra, por palabra, y tuvimos muchas cosas que tener en cuenta. Y entonces, de pronto quedaba por decir que nosotros también hacemos mentira, ese pecado de mentira que viene a través de la palabra. Cuando se dice que a alguien que se le va a pagar una cuenta, una deuda que tenemos, pero prácticamente se le está mintiendo porque no va a hacerse realidad ese pago. Entonces la persona espera en falso, en esa mentira, y eso hace que esa persona quede mal con algunas obligaciones que tenga, bancarias, cuentas por pagar, en fin, recibos y lo que sea. Entonces queda esa persona mal, ¿sí? Entonces queda mal con cuentas como también con otros compromisos que de pronto quedó de darle, de eso mismo que iba a conseguir, de esa deuda que iba a ser cancelada, tenía que cumplir algunos compromisos, pero que el incumplimiento del tal hacen que quede mal, ¿ve? Entonces muchas veces tiene que pagarse en intereses o multas porque no se ha recibido de lo que se le ha prometido. Entonces esas falsas promesas son también mentiras. Todo lo que es falso es mentira. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta a este respecto de cómo estamos haciendo que otros, en cambio de recibir bendición, no la reciban, sino que vean una vida totalmente de falsedad en algunas personas. Aquí tenemos que curarnos de todas las cosas para no ir a hacer esa situación. Pero también hay unas falsas esperanzas. Y muchas veces la persona le dice a otro que le va a dar tal cosa. Y le crea una esperanza en eso que le va a dar, sabiendo que no se lo va a dar o no se lo da por algún motivo. Entonces esta persona queda marcada en su corazón con que le fallaron, que le mintieron, ¿sí? O también le dice que le va a prestar. Alguien le dice, mire, necesito tal cosa, tengo este proyecto, voy a hacer esto, voy a hacer un viaje, bueno, cualquier situación. Y la persona le dice, mire, sí, está bien, tranquilo que yo le voy a prestar. O va a conseguir para que solucione ese problema. Pero muchas veces lo dices a sabiendas de que no, ni tiene ni va a poder hacerlo, o simplemente no le va a hacer el favor. Entonces le crea falsas expectativas, falsas esperanzas. Esto es pecado, esto es mentira. O también le dice que, bueno, está bien, ese trabajo lo necesita, ese estudio, bueno, cualquier tipo de favor donde tengan que mover lo que llaman una palanca, por ejemplo, por decir algo, alguien que va a hablar por esa persona. Dice, bueno, está bien, voy a hablar con esa persona, entonces no se preocupe que eso lo va a encontrar. Y resulta que ni siquiera habla con la persona o ni siquiera tiene con quién hablar, pero le crea unas falsas esperanzas a esta persona. Entonces muchas veces se fracasa así un proyecto, un negocio, un sueño. Y esto Dios lo ve. Esto Dios lo ve. Muchas personas hablan por hablar y se comprometen. Se comprometen. Entonces hay que mirar todos estos detallitos para que no ir a caer en esa situación. Ya habíamos hablado de que todo lo que es mentira no le agrada a Dios. Hay que
repetimos ayer ese salmo, dos salmos, Salmo 101:7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira, no se afirmará delante de mis ojos. Y el Salmo 119:104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y entre la mentira se encuentra la murmuración, el chisme, porque a cualquiera que hable o murmure de una persona, lo habla, pero no siendo verdad. Entonces esto viene a tomar algo en contra de una persona. Un chisme puede acabar hogares, puede acabar amistades, un chisme puede llevar a disgustos y a peleas e incluso a muerte. Un chisme es peligroso, el chisme, mejor dicho, hay contienda. Por eso mismo lo dice la palabra, donde hay chisme hay contienda. Y la única manera de acabar con el chisme y la murmuración es no poniéndole oídos a esas cosas. Así que la persona viene con ese chisme, con esa murmuración y se frena, queda en seco cuando dice, no, por favor, no estoy para oírle chismes ni murmuraciones. Si hablar de esta persona o de fulano, pues tráigale y hablemos todos tres, que esté presente y así con mucho gusto le atiendo. Entonces, no teniendo ese oído para esos chismes, ¿qué va a pasar? Que se acaba, porque la persona dice, no, con este no puedo. Y si todos cerramos la puerta al chisme, a la murmuración, entonces hacemos victoria ante ese pecado. Eso es pura mentira lo que traen los chismes. Bueno, hoy vamos a mirar el 2, que es el pecado, los pecados que vienen a través de la forma de pecar por obra, o sea, el pecado de obra. Y este pecado de obra se manifiesta a través del robo, o sea, obrar de esa manera. Y el robo es una de las cosas que se tiene desde hace mucho tiempo. El robo viene de muchos antepasados. Y mire que no se ha podido quitar eso de las personas. Lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos estudiando es con un solo fin, de que eso ya no esté en nosotros, en nuestras familias, en nuestros hijos, en todo. Hay que hacer primero por nosotros en quitarnos de todas esas cosas, de palabra de mentira o de esos pecados de obra, como el que vamos a ver que se manifiesta a través del robo. En nosotros no puede haber esa palabra, ese pensamiento de robo, no puede haberlo. Cuando nosotros ya no tenemos eso, entonces se acaba por parte de nosotros. Y esto se lo inculcamos, enseñamos y se lo vamos a conocer a través de nuestro accionar a las personas. En el caminar, no interesa la edad que tengan las personas, pero cuando vean que uno no obra con robo, los hace sonrojar o quedan mal delante de uno porque les gusta el robo y saben que están delante de alguien que no le gusta el robo, entonces tienen que frenarse y dejarlo porque se sienten mal. Entonces nosotros somos portadores de un testimonio en el cual va a ayudar a los demás. Esta forma de pecado de obra, vamos a mirarla en Mateo 23:25. Mateo 23:25. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios allí en Mateo 23:25 para que sigamos mirando este estudio que nos va a llenar de mucho gozo de saber que nos va a ayudar en todo. Y dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 23, versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Miren cómo lo describe aquí en la palabra de Dios. ¿Cuántas personas que roban están bien vestidos? Hasta corbata usan. Son elegantes. Y vaya a ver qué hay por dentro. Un descuidito y usted ya no tiene lo suyo. ¿Por qué? Porque van con la idea y con el corazón lleno y atestado de robo. Aquí lo está diciendo la palabra. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque había ese grupo de fariseos y escribas que eran hipócritas, que no eran legales ante la verdad. Siempre presentaban ante Jesús, pero buscándole una caída. Se hacían ver como amistosos ante él, pero siempre estaban maquinando el mal. Y dice, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Se hacían ver
como lo que no es. Acuerda que ayer hablamos sobre las apariencias y la vanidad y todo esto. Pues estos también se están haciendo ver con una apariencia de piedad. Todo esto lo habla la palabra de Dios, con una piedad engañosa, pero que maquinaban mal contra Jesús. Y si maquinaban mal contra Jesús, porque así maquinaban mal contra todos, los que están a su alrededor. Nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanos, de qué manera estamos siendo formados y hechos a través de la palabra. Si Dios nos está hablando a través de la palabra y nos está dando tanta enseñanza, es para evitar seguir cayendo en estas cosas, más bien dejar todo aquello que no agrada a Dios. Y no solamente dejarlo, sino también hacer que otros, los que están a nuestro lado, por eso dice que en la casa no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Eso es ponerle un cerrojo a eso que no es bueno. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos, ninguno. Podemos darnos a la tarea de escuchar mentiras o que vengan a decirnos mentiras. No, cortar inmediatamente eso. Cuando nosotros hacemos esto, se acaban esas cosas. Pero si seguimos en eso, nunca. Mire que estamos hablando que esto del robo viene, mire, ¿desde cuándo vendrá? ¿Mm? El engaño viene desde hace mucho tiempo y no se ha acabado con eso. Y estamos seguros de que eso no lo vamos a poder cortar. Del mundo no puede acabar eso, pero sí de los hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que identificarnos como hijos de Dios, que no hay estas cosas en nosotros. Esta forma de obra, de pecado que se manifiesta a través del robo no puede estar. Porque mire, el robar no solo robar es robarle a alguien o quitar a otro dinero o un objeto. A alguien, quitarle algo de dinero o un objeto a alguien, eso no solamente es robar. Hay muchas formas de robar. Muchas veces se dice robar, pero piensan inmediatamente que es que le robó plata. ¿Sí? Pero vamos a ver que hay muchos ejemplos de robar. Se roba de muchas maneras. Por ejemplo, una de ellas es robar las ideas. ¿Ve? Robar un proyecto, la honra, el tiempo, la fama, emociones, sentimientos, tranquilidad, paz, el corazón, libertad, el amor, la gloria y la honra a Dios. Todo eso se puede robar. Miren un momentico lo que estamos diciendo. ¿Qué cantidad? ¿Qué manera? Y a veces nosotros andamos por ahí sin saber qué estamos haciendo o cómo es nuestra vida. Estos estudios, hermanos, es para mirar con lupa nuestra vida. Para hacer de nuestra vida una vida que agrade realmente a Dios. Por eso es que vienen estas enseñanzas, por eso es que Dios nos permite tener esos estudios. Por eso hay que darle la honra y la gloria a Él. Porque Él ha permitido incluso que pasen todas estas cosas de quietud y que estemos en casa para que podamos dar a conocer todo esto, hermanos. Porque nosotros hemos escuchado muchas enseñanzas, prédicas y muchas maneras de llevar el Evangelio. Pero a veces no escuchamos todo, algunas cositas que nos hacen falta, hermano. Porque hay viñas que se pierden porque hay zorras pequeñas. Y estas zorras pequeñas pueden ser lo que estamos nosotros mirando acá. Puede ser algo que esté dañando la vida de una persona. Puede presentarse como bien en Cristo, que es santa, que es, bueno, lo tiene todo en Cristo. Pero se ha fijado de pronto que tiene alguna de estas cosas tan pequeñas que pueden no tener en cuenta a la persona, pero que pueden estar haciendo daño en la vida espiritual. Y a veces hay incógnitas, preguntas, ¿por qué es que no me llega esta oración? La hago, mire que no me salen bien las cosas. Hay que revisar todo. Y esto nos sirve para revisar nuestra vida, hermanos. Vamos a mirar entonces estos ejemplos. Que al robar, por ejemplo, las ideas. Hay personas que tienen grandes ideas, muy buenas ideas. Pero cuando se tienen ideas, muchas veces toca ponerlas en práctica, pero para ponerlas en práctica toca contarlas y saber conceptos de esas mismas ideas. Conceptos que nos ayuden a hacer posible esa idea, a cristalizarla. Y la demora es ir a hacer ese ejercicio y tener que contarle a alguien esa idea y a vuelta de un poquito de tiempo o el tiempo que nosotros no hemos actuado con la idea que tenemos y el otro ya tiene la idea hecha. ¿Ve? O sea, le robó la idea.
Y en los hombres hay buenas ideas, hermanos. Conozco personas que tienen ideas magníficas, maravillosas. Y algunos que tienen ideas y dicen, mejor no ni las cuento ni las voy a hacer porque no es sino ponerla a la orden del día y ya me lo roban. Así es, mi hermano. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de eso, de ir a robar una idea, porque la idea genuina de una persona es de ella. Hay que hacerle más bien la oportunidad, darle la oportunidad de ayudarle para que lleve a cabo esa idea, si es buena. Y si es mala, aconsejarlo. Mira, no haga esto porque al final, con el tiempo, vas a encontrar esto y esto que no es perjudicial. Esto también lo va a apreciar una persona que tiene una idea, porque puede estar equivocado o no puede tener alcance total de esa idea. Así que mis hermanos, sigamos mirando de qué manera podemos robar. Ya miramos aquí un ejemplo, robar las ideas. Robar un proyecto, robar los proyectos. Esto se ve mucho, hermanos, bastante. Bastante se ve el robo de los proyectos. Hoy en día las empresas, y tengo un caso con una de mis hijas, a la cual le robaron un proyecto. Salida de la universidad, recién salida, llevó un proyecto a una empresa, y se lo hicieron repetir, poner al día, alinear de la mejor manera, y nunca la llamaron para hacer ese proyecto en esa empresa, quedándose con ese proyecto. Y estén seguros de que estos proyectos bien hechos, de personas que están recién egresadas y que ponen todo de su parte para hacerlo mejor, son robados no una vez, sino muchas veces por muchas empresas. Así que mis hermanos, esos proyectos que tú tienes, los proyectos que tiene una persona, los tiene con una manera, como un tesoro, como algo que va a ser en su vida y que va a ser ese proyecto quien va a sacarla adelante. ¿Ve? Hay tantos proyectos, hermanos, pero muchos, en un término mayor, menor, gradual, que estos proyectos hacen que una vida reciba una bendición grande, pero que otro llega y prácticamente le roba ese proyecto. Eso es una manera de robar. También se puede robar la honra, y esto sí que se la roban a Dios. Muchos le roban la honra a Dios, porque Dios es el que hace los milagros, las sanidades, libera a través de su amado Jesús, convence de pecado, justicia y juicio. ¿Ve? Pero muchos se dan la honra que ellos fueron los que hicieron eso, que ellos fueron los que hicieron cambiar a esa persona. La hicieron cambiar de parecer, que ellos fueron los que formaron a la persona. Qué error, hermanos. Sin Dios no podemos hacer nada. Si alguien tiene que recibir la honra y la gloria es nuestro Dios por todo lo que pasa en nuestra vida y en el área espiritual, en todo, hermanos, que sin Él no se logra hacer nada. Y muchos se llevan esa honra, se hacen honrosos por lo que hacen otros. ¿Ah? E incluso en lo mismo, en la misma humanidad, alguien hace algo bueno y él se arrima ahí y pone la firma. A mí me ha pasado como pintor. Hicimos un mural muy hermoso allí en Pradilla, Cundinamarca, con 3 compañeros más, porque el grupo era de 4. Hicimos un mural muy hermoso. Y ese mural fue escogido y fue seleccionado y desde luego lanzan un premio para ello. Y no vimos ni el premio, pero sí vimos en el periódico de allí del área donde nosotros fuimos a hacer las actividades de Bellas Artes, y vimos el periódico con el mural en primera página y acreditándose lo que fueron ellos que lo hicieron. Entonces, ¿qué hicieron? Robaron la honra de 4 artistas, de 4 personas que hicimos ese mural. Pero bueno, mis hermanos, todo esto es bueno, tener experiencias para que cuando hagamos algo sepamos hacerlo y sepamos llevar lo que hoy en día se está teniendo una palabra como muy, que se oye mucho, se oye bastante, teniendo un protocolo para hacer las cosas. Y siguiendo el protocolo, entonces vamos a hacer las cosas bien. Pero también se puede robar el tiempo. No el periódico, el tiempo no, ni el espectador, no, el tiempo de una persona. Muchas personas le ponen cita a alguien, nos vemos a tal hora, y le llegan 5, 10, 15, 20 minutos, o no llegan, hermanos.
¿Qué es eso? ¿Mm? Eso es robarle el tiempo a la persona, porque la persona de pronto tenía que hacer algo en el momento que perdió todo ese tiempo esperando a la persona que no llegó o que llegó tarde. Entonces se vuelve uno robador de tiempo, ¿ve? Pero a muchos dicen, no, es que yo no robo, yo no mato, yo no, bueno, dicen un poco de cosas, pero queda mal en las citas. Entonces sí está robando, ¿ve? Sí, a veces se lanzan palabras sin sentido, hermanos. Así que ese tiempo es muy valioso para una persona. Una persona que saque un tiempo para hacer algo, un tiempo para hacer cualquier cosa que es bendición o que le va a traer economía o ganancia y se ha quitado por otro, es porque le ha robado. Si alguien le quitó esa oportunidad. Entonces miramos aquí, hermanos, que entra algo muy importante que es el manejo del tiempo. Si nosotros no alcanzamos a ir o no se nos facilita, tenemos que hacer algo y no podemos, no nos comprometamos. Porque ese compromiso puede acarrear no en bendición, sino en pérdida para otra persona. Así que pensemos, hermanos, son detallitos tan mínimos, pero que son tan mínimos que si los pensamos bien, vamos a estar viviendo una vida agradable y perfecta delante de Dios. Y eso es lo que queremos, ¿verdad, hermanos? Vivir una vida agradable al Señor, delante de Dios y de los hombres. Pero también se puede robar la fama. No la carnicería, no, la fama de una persona. Ustedes conocen muchos artistas que tienen fama, ¿cierto? Una fama, y eso dicen que es conseguida por ellos. ¡Wow! Dios no está por ahí. Bueno, está bien. Pero la fama se le puede robar a una persona que tiene su fama por haberlo conseguido, tener ese logro, porque se esmeró en conseguirlo. ¿Sí? Para que otro vaya y diga, no, yo fui el que hice eso. Entonces, ¿qué hacen? Quitarle la fama al que realmente lo hizo. Y esto se ve mucho, hermano. Pero también se le puede robar las emociones. ¿Sí? Personas que vienen con unas emociones que van a hacer que tal, bueno, en fin. Y llega otro y le dice, no, mire, usted hace eso y le pasa esto. Ahí mismo lo bajó de la emoción que tenía. ¿Ve? Hay que dejar que las personas se desarrollen y hagan lo que tienen pensado hacer. Orar más bien, Dios mío, llévelo por el camino bueno, indíquele que no se vaya a equivocar, que esa emoción que siente lo haga, como esa emoción que tiene uno, o una persona tiene una emoción, hoy voy a orar, voy a buscar al Señor, y sí, y otro le dice, ay, es que no la pasan sino lambiendo ladrillo, y eso no le trae nada bueno, eso más bien pongas a trabajar, coja oficio. Así lo han dicho algunos de las casas de donde vivimos. Nuestra propia familia nos han dicho, no pierda el tiempo, camine más bien jugamos tejo, camine más bien nos emborrachamos. ¿Mm? Le quita esa emoción de buscar a Dios. Y así sucesivamente. Hay muchas emociones que son totalmente controladas por otros. Se las roban. No los dejan que sean hechas unas bendiciones para el que la tenga. Pero también, hermanos, se roban los sentimientos. Muchos van a pensar, pero ¿cómo va a entrar hasta por allí y robarle eso? No, es que hay formas. Se le puede robar los sentimientos a una persona, hermanos. ¿Usted no ha tenido por ahí algo que ver con una experiencia de alguien que dura 8, 10, 9 años de novio con una persona? ¿Mm? Hombre o mujer, le puede pasar esto. Y después de los 9, 10 años le dice, no es que yo no te quiero, ni nunca te he querido. Eso, coja para su lado, yo para el mío. Y esta persona estaba poniendo todo su corazón y toda su vida para que algún día unirse en matrimonio con esta persona. ¿Qué le robó ahí? No solo los sentimientos, hermanos, sino las emociones. ¿Mm? Le robó tanto, le robó el corazón. Vaya una persona de pronto de una edad ya avanzada que esté esperanzada en ese novio y que cuando ya a los 9, 10 años le diga, ya no quiero verte más. ¿Mm? Ya no tenga oportunidad ni edad siquiera para de pronto tener en cuenta esos sentimientos de amor. Mire, hermanos,
que el compromiso del noviazgo debe ser un compromiso serio, como ya lo hemos visto en el desposorio. Debe ser algo tan importante ese compromiso como que ya va a tener pronto ese matrimonio. ¿Eh? Pero no tomarlo así a la ligera, porque puede estar robándole los sentimientos, el corazón a una persona, dañándole. Que quizás diga la persona, es que no me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a fijar. Y muchos hasta cambian de bando por estas cosas. Hay que ponerle cuidado a las cosas, hermanos. La vida no es para vivirla así nada más, ¿eh? Hay que ponerle cuidado a las cosas. Pero mire cómo se le puede robar también a otro la tranquilidad. A ver cómo vemos esto, hermanos. Una persona que es tranquila, que le gusta ir en paz, pero llega al otro a determinadas horas de la noche y ¡prum! Prendió el equipo a a mucho volumen. Estaba tranquilo, descansando y le dañó el sueño, le dañó su tranquilidad. ¿Será esto que no es robo? Sí, le está robando la tranquilidad. Muchos ven a una persona en paz, tranquila y le llevan problemas. Solo lo ve o lo llama o le pone cita para contarle problemas. ¿Qué es eso, hermanos? Y hay personas que dicen, no, ya no quiero verme con esa persona porque me tiene azarado con tanto problema. Pero no mío, sino que me cuenta de, no. Y como es amigo o amiga, pues me toca aguantármelo. No, hermanos, no, hay que tener carácter también. Que decirle a las personas, mire, si viene con sus problemas, por favor, déjelos allá y hablemos de otra cosa. Pero ¿por qué tiene que hablarle siempre de problemas? ¿Por qué le quita la tranquilidad? ¿Mm? Así que mis hermanos, pongámosle mucho cuidado a todas estas cosas que parecen como, pueden ser risibles, pero que hacen daño, hermano, que hacen daño y dañan nuestra relación con Dios, porque Él no ve esas cosas buenas, por eso Él las pone en su palabra para que las podamos inquirir, para que las podamos tener en cuenta, hermanos. Pero también se le puede robar a otro la paz. Sí, la paz se le puede robar. Una persona puede estar en paz, precisamente contándole chismes, contándole problemas, contándole cosas que no tienen que ver con esta persona que está tranquila y en paz. Mire, muchas veces está uno tan tranquilo en la casa o descansando o llega del trabajo y quiere tener paz. Pero uno mismo se quita la paz a veces, se la roba. ¿Por qué? Porque viene con paz, está tranquilo en la casa y lo primero que hace es poner el noticiero. Ahí se le acabó la paz, hermano. Bueno, ahorita se estaba viendo desde la pandemia, pero es que anteriormente a esto, revise qué es lo que dan en las noticias. Es que descaradamente le dicen a uno en la cara que lo están robando. Que la empresa tal, que el gobernador, que el alcalde, que todos se robaron, que están llevando al país, que lo están robando prácticamente, le están haciendo daño. ¿Será que se pone a reír y dice, uy, qué paz? Hermano, eso hace daño. Entonces hoy en día realmente prender un noticiero es un problema. Es un problema, hermano, nos roban la paz. ¿Eh? Así que mis hermanos, démonos a entender un poquito más de las cosas, apersonémonos de nuestra vida. Ya hablamos de que te puede robar el corazón, ¿cierto? Bueno, entonces le puede robar la libertad a una persona. Una persona es libre y se le puede dañar la libertad de muchas maneras, ¿eh? No solo con la cárcel, ¿ve? Si nosotros llevamos a una persona a que sea, ¿cómo se dice cuando alguien actúa con otro? Cómplice, hacerlo cómplice de algo. Que a veces dicen, camine, me acompaña allí, vamos a hacer una vueltica allí. Y resulta que esa persona lleva en su mente y en su corazón ir a hacer un daño, ir a robar, o ir a atracar, o ir a hacer alguna cosa maldad. Y la persona que va ahí no lo sabe, solamente lo está acompañando, pero lo hace partícipe de esas cosas que tiene maquinadas, como es actuar mal, y se ve involucrado. Entonces esa persona puede perder la libertad por esa cosa. En la cárcel. ¿Mm?
O no solamente en la cárcel, ya no poder pasar por ahí porque ya lo conocen que ese fulano lo hizo quedar mal por esa cuadra. O no salir de la casa porque le pueden hacer daño, porque esta persona lo llevó a que lo miraran como un delincuente sin serlo. Entonces se le puede robar la libertad de expresión también, ¿sí? La libertad de expresión se puede también robar, que es lo que en muchos países está pasando. Ahorita hay muchas personas en un país que conocemos muy bien que no pueden hablar. Incluso los noticieros los tienen a su favor y no pueden decir nada. Las noticias no pueden salir porque está robada la libertad de expresión. Nos han robado la libertad de culto. Ahorita estamos siendo asaltados en eso nosotros. Nos han robado esa libertad de culto. Hay personas que no pueden hablar en el colegio de Dios o de Jesús porque los echan del colegio o les ponen problemas. ¿Ve? Así que nosotros tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, de qué manera estamos haciendo que no es agradable. Y yo voy a hacer una pausa aquí, hermanos. Y este ejemplo que voy a dar de aquí en adelante tiene que ver con robo. De una manera un poco sutil que la persona casi no ve. Y eso se da mucho en los hogares, hermanos. Se da mucho en los hogares. El robar de una manera que ni se dan cuenta. Y es un ejemplo que tiene que ponerle mucho cuidado porque se da en la mayor parte de las casas. ¿Mm? Y es al dejar servidos los alimentos. Muchas personas, la mamá la mamá o el que sirve los alimentos, todos están a la mesa y muchos los dejan ahí ni los prueban o los manosean y los dejan ahí. ¿Ve? ¿Y qué se perdió ahí? Mire lo que está robando. La entrega, el amor con que se hace este alimento lo están robando. Y como si fuera poco, se está perdiendo, que eso viene a ser robo también, el gas, el tiempo de cocción, el tiempo de hacer las cosas, el cuidado con que lo hizo. Así que muchas veces, hermanos, nosotros le robamos a una persona la bendición que nos está dando a través de los alimentos. Y si vamos más allá, están dejando de comer lo que muchos quisieran tener, un granito de lo que tú tienes, muchos desean tenerlo, porque no tienen que comer. Pero hay muchos que prefieren incluso echarlo a la basura o perderlo, porque ni siquiera se lo dan al animalito. Entonces aquí se roba un poco de cosas, entre esto hay un poco de cosas de robo a una persona. Mis hermanos, hay que tener en cuenta, hay que poner lupa a estas cosas. Se le puede robar la gloria y la gracia de Dios, ya dijimos. La honra, ahora la gloria y la gracia. Darle gloria a otros por lo que hacen y no dársela a Dios. Es que ese sí, mejor dicho, hizo esto de mil, ese sí es excelente, es perfecto. Pero ¿quién lo hizo perfecto? ¿Quién lo hizo así? Dios. Sin Dios no pudo haber hecho eso. Sea pintor, cantante, artista, bailarín, lo que sea. Sin Dios no lo puede hacer. Pero solamente será la honra o la gloria a ese. Pero a Dios no. Entonces aquí se está robando la gloria a Dios. Pero hay que saber hablar, hay que decir si Dios quiere, si Dios me permite. Todo esto es importante. También no solo se le roba a Dios, sino que se obra muy mal cuando robamos en los diezmos. Hay muchas personas que se valen del Antiguo Testamento para decir que no hay que dar diezmos y que no quieren verlo en lo que dice el Nuevo Testamento. Es más, ni siquiera tiene que ir a mirar ninguno de los dos, tiene que mirar ese agradecimiento a Dios, lo que Dios hizo por todos nosotros, que fue dar a su Hijo amado para morir por toda la humanidad, por la salvación de todas las almas. O sea, por solo agradecimiento hay que darle a Dios.
tiempo de oración, tiempo de búsqueda. Si tú no tienes una economía, ¿quién se la dio? Así que sea que se la hayan regalado. ¿Quién hizo que se la regalara? Dios. Y Él dice en su palabra que saque de allí el 10%. Es una cosa mínima a lo que se recibe. Pero no se le quiere dar, hermanos. Se quiere hacer esta negativa y se buscan versículos y van a encontrar quién les ayude a encontrar para no darlos. Mis hermanos, si tú no ganas para comer, ya estás muerto de hambre. Yo no entiendo personas que hacen ver que no les llega una moneda a su vida, porque es que no llega nada a Dios. No llega nada a Dios. Vamos a ver qué dice Malaquías 3:6. Dice así la palabra de Dios en Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, el amor de Dios siempre está en él. Y por amor, el Señor no nos consume a veces. Por amor no nos pasan cosas, pero que nos deberían de pasar. Dice el 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Es hace mucho tiempo que quiere la gente andar fuera de la ley de Dios. Pero para que le conviene, ¿no? Y no las guardasteis. Y dice aquí el Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Hoy te está dando una oportunidad de que recapacite, mi hermano. Recapacita. No seas infiel con el Señor. Recapacita. No sé si tendré la oportunidad de volverte a dar este mensaje o el Señor hacértelo llegar. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y ellos mismos ponen la palabra, vea, dicen así, ¿robará el hombre a Dios? Vea, ellos mismos la pusieron. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. ¿Dónde se encuentra el alfolí, hermanos? En las casas no, en los templos, en la casa donde se alaba y se bendice a Dios. Allá es donde tú tienes que llevar el diezmo, no a otro lugar. ¿Ve? Pero el que no diezma para Dios, le diezma al abogado, le diezma al médico, al yerbatero. A él sí le diezma. Porque como no se lo da a Dios, pues de cualquier manera Dios se lo saca. Pero hay que sacarlo con bendición. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que se sobreabunde. Está dando una promesa grande para aquel que es fiel en sus diezmos y ofrendas. Pero es algo más. Y yo no sé por qué no hay entendimiento para esto que sigue aquí, hermanos. El versículo 11 es importantísimo. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Él está listo, está presto, está ahí queriendo que el devorador no nos quite ni nos haga daño. Pero nosotros decimos, no, es que eso vale mucho, vale 10%, eso vale mucho. Mejor déjenos que nosotros nos sabemos cuidar solitos. Y después viene escalabrado y sin 5 en el bolsillo. ¿Por qué? Porque el devorador se lo quitó y no dejó que Dios te bendijera y te guardara y te protegiera. Bueno, esto no lo quiero hacer más largo, hermanos, que es un tema que casi no me gusta. Bueno, aquí vamos a mirar entonces el Malaquías 3:5. El Malaquías 3:5. No, vamos a mirar más bien, hermanos, que al obrar injustamente, también traemos esto como una forma, estamos en el pecado de obra.
vamos a mirar que al obrar injustamente estamos pecando, hermanos. Y esto de obrar injustamente es algo que se ha venido viendo en las personas desde hace mucho tiempo, el obrar injustamente. No colaborando en hacer el aseo, la comida a su esposa o a su mamá cuando ella está trabajando en ese tiempo que le ha tocado salir a trabajar, porque ya se han cambiado los papeles, no quedan en casa, sino que tuvieron que salir, porque todo se cambió de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Entonces, bueno, está bien, ya pasaron por encima de la ley de Dios, pero ahora la mamá viene cansada, agotada de trabajar todo el día, y sus hijos están en la casa porque estudian mediodía o un rato, o muchos ni estudian y ni trabajan porque eso se ve mucha vagancia ahora. Pero la mamá llega cansada de trabajar, se quita esos taconzotes que no quiere saber más de estar en pie y tiene que coger las ollas y hacer la comida porque llega tarde y hasta comen tarde porque ninguno ni siquiera le lavó la loza, ni siquiera le adelantó una agüita caliente para que ella llegara y le quedara más fácil. Esto es injusto, hermano. Y puede estar ahí el esposo, o los hijos, o la hija incluso, que hijas que deben de tener esa tarea, mayormente. Pero que tristemente esta esposa, esta mamá, le toca pensar hacia adentro y decir, ay, mis hijos no sirven. Entonces, ¿cómo están obrando? Injustamente. Bueno, eso pasa, hermanos. La casa desordenada, sin barrer, con mucho tiempo ahí, y lo único que hacen es echar mugre, pero no hacerlo. ¿Mm? Oh, Señor mío, por favor. Esto es una cosa que se le roba la salud, la paz, la tranquilidad, el descanso a una mujer que viene cansada. O también su papá viene después de haber trabajado muchas horas y depende de los trabajos, muchas en fábricas que les tocan trabajos pesados. Y en cambio de estar haciendo las tareas, se ponen a jugar fútbol, a ver televisión, a hablar por teléfono, por celular o entrar a internet, la pasan perdiendo el tiempo y tienen que venir a ayudarle a hacer las tareas. El papá, después de haber tenido un trabajo tan arduo como el que tú. Entonces, hermanos, revisemos nuestra vida porque esto no agrada a Dios. Vamos a mirar qué dice primera carta a los Corintios 6:9. Primera carta a los Corintios 6:9. Dice así la palabra de Dios. En cuanto a los injustos, estamos teniendo el tema de la injusticia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y ahí no habrá un poco de más. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Bueno, una lista grande. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta que dice la palabra de Dios, comenzando en la parte A del versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces lo que acabamos de hablar es una injusticia con su mamá. Es una injusticia con su papá. Es una injusticia que su papá y su mamá tengan que trabajar para darte en el estudio y tú no vayas al estudio. O te quedes en la calle fumando cigarrillo o tirando vicio. No yendo al colegio, no entrando. Haciéndose el que va y no va. Eso es injusto, hermanos. Ese dinero perdido, ese tiempo perdido, eso lo cobra Dios. Y aquí está diciendo que el injusto no heredará el reino de los cielos. O sea que la palabra no es en vano, hermano. La palabra nos está llamando a que realmente seamos de bendición, de que quitemos toda maldición de nuestra vida. Miremos qué dice Colosenses 3:25, hermanos. Colosenses 3:25. Miremos esa palabra que Dios nos va a dar en este momento. Y dice así la palabra de Dios en Colosenses 3:25. Mas el que hace injusticia, mire lo que dice aquí, hermanos.
Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Mis hermanos, todo aquel que se porta mal con su papá o con su mamá o con cualquier persona en el ámbito que sea, estudio, trabajo, sociedad. Pero para no ir tan lejos, hermanos, así como para recoger lo que acabamos de decir, el que hace injusticia en el hogar, con su mamá, con su papá, con sus hermanos, eso que hizo injustamente, eso mismo va a recoger. Jovencitos, niños, adolescentes, tomen esta palabra, por favor, y no hagan que sus vidas después tengan que ser una vida llena de desamor, de desventura, de saber que sus hijos, los que van a tener esos, como van a ser papás y mamás, también van a obrar de la misma manera que ustedes obraron. Por eso ahí está clara la palabra, mis hermanos. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Así que de la misma manera que tú eres, así vas a recibir. Y aquí dice que no hay excepción de personas. Así, a ti no te van a sacar de la fila. Eso te va a ocurrir, hermano. Romanos 1:18. ¿Qué dice Romanos 1:18, mis hermanos? Romanos 1:18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vea, esa ira, ustedes ya saben que la ira de Dios, o sea, toda ira es pecado, ¿verdad? O sea, que Dios no puede airarse. Esta ira que habla la palabra de Dios acá y en cualquier parte de la Biblia, cuando dice que la ira de Dios es la justicia de Dios, que suena como una ira porque a veces que la justicia es dura y viniendo de las manos de Dios a veces hay que mirar cómo viene. Usted dice que porque la ira, si nosotros reemplazamos la palabra ira por justicia, sonaría así: porque la justicia de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen con injusticia la verdad. Esto me llevó a pensar muchas cosas, y lo voy a leer nuevamente para que le den crédito a lo que el Señor me ha permitido ver. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Ustedes saben de personas que conocen la verdad de la palabra de Dios, pero la detienen, no la dan a conocer. ¿Ves? No la dan a conocer. Por ahí en sus servicios tocan un versículo y amén, ya, con eso pasó. Y empiezan a decir un poco de cosas que no tienen que ver con el asunto. O sea, ¿qué hacen con la verdad? La esconden. No la dan a conocer. E incluso la dicen, no la dan a conocer y dicen lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Y los mandan a arrodillarse ante un poco de imágenes, de santos, que para nada aprovechan. Haciendo que deteniendo la verdad y mandando a todas las personas que hacen esto, que le siguen su jueguito, al fuego eterno, hermanos. Pero Él está aquí diciendo que esa ira vendrá, esa justicia vendrá sobre esas personas. Viene de parte de Dios esa justicia que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que no llevan la verdad, sino que llevan a las personas a la mentira, a hacer otras cosas que no están en la palabra de Dios. Tenga Dios misericordia, porque hay muchos que tienen que llegar a meditar sobre estas cosas, hermanos. Pero ahí en Romanos, en el 2:8, pásese ahí una hojita y mira en el 2:8. Y dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Sí, hermanos, la falta que hace leer la palabra de Dios. Porque ¿cómo yo voy a obedecer a la injusticia?
teniendo ojos, teniendo entendimiento, habiendo aprendido a leer y no leo la palabra de Dios y estoy detrás del que me está diciendo que obre de tal manera cuando no es así. Que Él detenga la verdad, pero que a mí no me la detenga, porque yo tengo la libertad de ir a la palabra de Dios y darme cuenta de todo aquello que están haciendo contrario a su palabra. Así que hermanos, el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Señor. A las iglesias, a ti y a mí que somos iglesia. Ahora sí vamos a tocar a Malaquías 3:5. Malaquías 3:5, vamos a tocarlo. Porque aquí hay mucho más, hermanos. La palabra de Dios nos enseña tantas cosas. Acuerde que aquí hay un pecado de ignorancia, que eso es una forma de pecado, ignorancia. Eso lo vamos a ver, porque precisamente por ignorancia es que se pierde el pueblo. Y Malaquías 3:5 nos va a ilustrar, hermanos, sobre este tema que estamos viendo. Y mire lo que dice Malaquías 3:5. Dice así: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan, oigan, en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¡Wow! ¡Qué tema tan álgido! Verdaderamente Dios nos está haciendo ver tantas cosas que se ocurren, que están pasando. Cuando aquí habla del jornalero, del empleado, muchos le han negado el sueldo a los empleados. Muchos no les están pagando sus prestaciones sociales, lo que le pertenece por ley. Muchos le niegan teniendo cómo pagarles y no les pagan, les demoran, haciéndolos pasar un fin de semana. Tienen que pagarles el viernes para que tengan para fin de semana y se lo niegan dándoselo para la otra semana, teniendo la plata. Eso es negación, eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Mire lo que dice, vamos a volver a leer. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero. Cuando dicen que defraudan en su salario al jornalero, es que no solamente se lo niegan o no se lo pagan. Un fraude es no pagarle lo que merece la persona. Es defraudar a una persona cuando hace un oficio y no se le paga por lo que él hizo, ganándose, teniendo la oportunidad de ganar ese dinero, y se le da menos. Como lo que se vio últimamente cuando llegaron estos hermanos venezolanos extranjeros y que no les pagaban lo que deberían de pagarles haciendo un trabajo calificado o bien hecho. Pero que se van a algo que se llama injusticia, y como tienen los documentos al día y porque son de otro lado, entonces le pagan la obra de mano más barata. Esto es robo, esto es fraude, hermanos. No tiene por qué sucederse eso. Esto en cuanto a este ejemplo, pero en cuanto a los nuestros, a los nacionales, que van por un trabajo a hacer una labor, y también ocurre lo mismo, les pagan lo que quieren, lo que estiman conveniente, mas no lo que realmente debe ser. Aquí hay robo, aquí se desfrauda, hay fraude, hermanos. Pero Dios dice que vendré a vosotros para juicio. Él va a saber de qué manera estamos obrando. Por esto es que estamos viendo una forma de obrar, la segunda forma. Ya vimos de palabra, ahora es de obra. ¿Cómo estamos obrando? ¿Obrando bien? Entonces no nos afanemos. Él sabe, Dios sabe pagar a cada uno de acuerdo a cómo hace. Si estamos bien, pues llevaremos un pago hermoso. Pero si estamos defraudando, haciendo lo contrario, llegará este juicio que está hablando aquí el Señor.
y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, y además a la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, lo que acabo de hablar, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Eso lo hacen porque quieren, pero no tienen temor de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Qué estamos haciendo? Dios nos guarde, hermanos, guárdenos Dios, porque es que esto es grave. Esto es gravísimo, hermanos, delante de Dios. Vamos a mirar ahora en Santiago 5:4. Santiago. Adelantico de Hebreos lo consigue, mi hermano, Santiago 5:4. Y mire lo que dice la palabra de Dios aquí en Santiago 5:4. Dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. ¡Wow! Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Válgame, Señor. Es fácil negarle a alguien el pago, el trabajo, quitárselo, robárselo, negarle el pago o defraudarlo en el pago. Pero esta persona no se queda quieta. Hay algunos que demandan y consiguen que les hagan justicia. Pero hay otros que solamente, y mire lo que hacen, imagínense, oran al Señor y ponen esto delante de Dios. Cuénteme, hermanos, ¿cómo le irá a esa persona que hizo ese daño? ¿Cómo le irá? ¿Qué recompensa recibirá cuando una viuda o un huérfano o cualquier persona menesterosa que tenga necesidad en su casa, que esté falto de calzado, de traje, de alimento, y sea defraudado? Uy, Señor mío. Esto lleva una connotación grave, hermanos. Y esta justicia que hace Dios es para temer, hermanos. Esto es para temer, esto no es para uno decir que eso es así nada más. Así que, hermanos, démonos a la tarea de obrar bien. Que el bien esté por encima del mal. Que tengamos en cuenta que Dios lo que quiere es hacer que nuestras vidas sean realmente vidas que le agraden a Dios en todo cuanto hagamos. Ahora vamos a mirar que se obra mal al ser desagradecidos. Y ahí estábamos en Malaquías hablando de eso, ¿cierto? El desagradecimiento que tiene el pueblo de Dios, que solo quiere recibir pero no darle al Señor. Pero el ser desagradecidos nos lo dice primera carta a los Tesalonicenses 5:18. Primera carta a los Tesalonicenses, mis hermanos. Y miremos allí en el capítulo 5 y el versículo 18, que nos dice de la siguiente manera: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y yo ya les había hablado de las 4 voluntades de Dios que nos muestra la palabra. Pero ahora no lo miremos hacia Dios, porque ya prácticamente lo hemos estudiado. Pero nosotros tenemos que ser agradecidos con las personas, hermanos. Primero con Dios, porque Él nos da la vida, la salud, la respiración, un nuevo día, tantas cosas. Ya lo hemos estudiado, por eso les digo. Pero ahora vamos a mirarlo a través de las personas. No tenemos que ser agradecidos en todo. Y mire que a veces nos hacen un favor y somos desagradecidos, hermanos. O nos prestan un servicio. Así tenga que ser pago, no interesa, pero lo prestaron. Hay que ser agradecidos. No solamente porque le voy a pagar tanto que vale ese servicio y yo tenga la posibilidad de darle un vaso con agua, un jugo,
a un tinto, a una persona que se me está sirviendo, hermanos, y pudiéndolo hacer no lo haga, hermano. ¿Cómo lo ve Dios pudiéndolo hacer? Entonces esto, hermano, hay que tenerlo en cuenta. Todo esto Dios nos lo está poniendo, hermanos, para que corrijamos y seamos de agrado en toda nuestra manera de vivir ante el Señor. ¿Ve? Ahora, si alguien nos hace una invitación, hay que ser agradecidos con esta persona, hermanos. Bueno, si tú no tienes para devolverle esa invitación que le hizo, pongamos un favor cualquiera, pues hermano, al menos ore, sea agradecido con esa persona. Bueno, dígale en palabras, gracias. Usted ha hecho un favor conmigo, me ha tenido en cuenta. Gracias por esta invitación. Al menos de palabra. ¿Y sabe qué? Sin que lo vean en lo secreto, ore por esta persona que te invitó, que te ayudó, que te dio, que te agradó. Es una forma de agradecer. Y muchas veces la persona ni siquiera quiere que le den las gracias. Sirve la persona como debe servir porque es buen servidor. Y no está esperando que tú le des palmaditas en la espalda, pero tú lo haces en secreto, en oración, y Dios sí está viendo tu corazón. Y eso te va a redundar en bien, en bendición, porque Dios ve en lo secreto y te responde en público, y por eso es que te prospera en muchas cosas. Bueno, entonces dejamos para que en el siguiente día, que es el sábado, podamos estudiar la tercera forma. El jueves, mañana jueves, sí, estaremos dando a conocer la tercera forma, que es de pensamiento, que esa sí trae, pero cualquier cantidad de cosas. Así que damos gracias, Dios amado, por esta palabra que tú nos has permitido en el día de hoy. Y te pido, Señor, que le pongamos mucho cuidado, porque lo que tú quieres hacer aquí, Señor mío, antes que cualquier cosa es que solucionemos tantas cosas que pueden haber en nosotros, Señor mío, nos damos cuenta. Y estamos haciendo este pecado sin darnos cuenta, Señor, de que estamos obrando mal. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a ser como tú quieres que seamos. Te lo pido, mi Rey amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.